Hernán Caputo, nuestro siguiente invitado. ¿Cómo Sí, le va, señor. Caputo? Buenas tardes. Titular. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Estaba escuchando ese 4-0 de Melipilla, que increíble, que fue el último partido que se perdió en el 99, en junio del 99, y de ahí no perdimos más hasta diciembre que salimos campeones. Increíble, me lo recordaron nuevamente. Dos goles de Solís, uno de tiro libre y otro de penal. Sí, señor, ahí lo estábamos viendo, lo estábamos revisando esta mañana porque tenemos que volver a ver el fútbol. Un saludo para todos. Gracias, Caputo. Oiga, lo primero, felicitarle a usted. ¿Qué pasó en su carrera? Copa Libertadores, el campeón, Coquimbo Unido. ¿Se dio rápido? Cuéntanos un poquito cómo sucedió todo esto. Sí, bueno, la verdad que muy contento. Sí, primero muy agradecido de esta posibilidad de estar en Deportes Copiapó, en cual me dio la posibilidad también de mostrar nuestro trabajo. Tuvimos casi 1 año y 4 meses. Paso a agradecer ahí, ¿no?, a su presidente, Luis Galdami, el gerente deportivo, Leo Durán. La verdad que muy bien, y eso ayudó muchísimo. Estaba esa posibilidad de seguir, pero bueno, así como le pasa también a los jugadores, a los entrenadores también, que a veces está la posibilidad de que nos puedan ver de otro lugar, y salió esta posibilidad. La verdad que muy contento porque pensaron en uno, en el proyecto, en los jugadores jóvenes, en la manera de jugar, en cosas que se asimilaban un poquito con esta salida repentina de Esteban, que lo hizo fantástico, ¿no?, junto a Miguel y su cuerpo técnico. Así que muy, muy contento de esta posibilidad. Sí, te iba a preguntar sobre lo mismo para abundar, porque muchas veces pasa en el fútbol que se va un entrenador de un equipo X, normalmente los de mayor convocatoria son los que están, digamos, más en la atención de los medios, y no pocas veces el entrenador que suena en el grupo de entrenadores que son alternativas hay como líneas o estilos de juego bien distintos. Entonces uno muchas veces discute que dónde está la coherencia respecto de mantener de un año para otro cierto lineamiento futbolístico. En el caso de Coquimbo, tú tienes el perfil de trabajar bien con los jóvenes, ser especialista también para tu equipo, pelotas detenidas, equipos pragmáticos, bien parados, equipos que normalmente tienen solidez defensiva. Y si uno se pone a buscar en el mercado, tal vez no habían muchos entrenadores de ese perfil tan quizás similar a lo del Chino González, pero a la vez una Copa de Libertadores te desafía, Hernán. ¿Qué has pensado respecto de cómo debiera jugar el equipo para sostener, en parte, en la medida de lo posible, la tremenda campaña del año anterior? Sí, es verdad. Un abrazo ahí. La verdad que, a ver, lo importante, yo creo muchísimo en los desafíos y en las oportunidades, ¿no? Pero uno va en los lugares donde los quieren y donde lo motivan a ir. Entonces eso es lo que sentí, ¿no? Que me querían y que querían por algo más allá del nombre o del entrenador, sino de también la manera de jugar, o esto también del perfil que tiene que ver con los jugadores jóvenes y el conocimiento del medio. Entonces eso sí me motiva siempre, porque creo que eso es un club que está mirando más allá del propio resultado, ¿no? Ve más allá del club y el crecimiento de él. Y con respecto a todo lo que tiene que ver con el desafío y demás, bueno, nada, lo importante es y que se está trabajando, ¿no? Que se quede la mayoría de los jugadores que lo hicieron tan bien en el plantel. Y bueno, y de alguna manera eso se está haciendo, lo han visto con algunas renovaciones de jugadores súper importantes del equipo, también con algunos jugadores que pudiesen ser bajo también mi mano, digamos, de algunos jugadores que me han preguntado si me interesa y demás, que bueno, conociéndolos. Pero bueno, hay que hacer un equipo súper competitivo, pero lo más importante de esto, cuando tienes varios frentes, por experiencias anteriores, es saber dosificar, saber usar bien a los futbolistas, porque hay varias competencias y uno quiere ser competitivo. Hernán, ¿cómo estás? Gonzalo por acá. Felicitaciones por el... Un gusto, amigo, siempre. Felicitaciones por el salto que das como entrenador también, pero quería quedarme un poco lo que viviste en Copiapó. Saber cuánto te afectó, por ejemplo, lo digo al equipo, obviamente, al club, Sí. el tema, por ejemplo, de definir sin público como local. Y lo otro, el haber perdido no era final, era la última fecha, pero esperar todo estos días, estos partidos que se tuviera que definir y luego volver a competir con Deportes Concepción. Bueno, Gonza, gracias y te mando un abrazo. Mira, la verdad que no fue fácil, ¿no? Emocionalmente fue, yo siempre digo, una montaña rusa, un parque de diversiones, porque
es difícil. El partido ese nos dejó mucho daño, ¿no? Emocional por sobre todas las cosas, pero después en cosas muy tangibles que eran las expulsiones, el no saber si quedábamos segundo o tercero, el definir en nuestra cancha que no habíamos perdido un partido en todo el año, ni que Copa Chile ni de torneo nacional, y justo perder ese partido, el más importante, digamos, para la historia del club. Bueno, son cosas que siempre uno van a traer un gran aprendizaje, sin duda, pero que a veces no vuelven a ocurrir, ¿no? Porque esa es la realidad. Era la primera vez en la historia que el equipo estaba luchando un campeonato, y aparte que había sido en una fecha de torneo, digamos, no en una liguilla o demás. Sí influyó en lo que tiene que ver las liguillas después para estar con menos jugadores. También, obviamente, el tema del público, que también había sido siempre bien importante cuando jugábamos de local. Pero me quedo con que nada, el equipo fue súper competitivo, vinieron 21 jugadores nuevos en esta temporada, y hacer que todo de alguna manera se amalgame, y que de alguna manera haya una unificación en la manera de jugar y en el objetivo. Eso fue muy bueno. Probablemente sigan bastantes jugadores, y eso me pone contento en Copiapó, y otros que también por lo que hicieron han tenido mejores posibilidades. Así que nada, un poco eso resumiendo, Gonzalo. Hernán, el próximo año en Coquimbo ustedes van a jugar 30 partidos del torneo local, 6 partidos de la Copa Libertadores, 6 partidos de la Copa de la Liga, deberían ser mínimo 6 partidos de la Copa Chile. Ese es como el desde, más los 2 partidos de la Supercopa. Me parece que parten con 50 partidos. ¿Cómo van a conformar ese plantel? Da la impresión que se están yendo muchos jugadores, porque la campaña fue extraordinaria y eso lleva a que otros clubes quieran llevarse esos jugadores. ¿Cuál sería, Hernán, tu idea del plantel? ¿Cuántos profesionales, cuántos jugadores de la casa? Porque no es fácil afrontar para nuestra realidad, que teníamos tan pocos partidos, pasar a jugar 50 partidos mínimo. Sí, ¿qué tal, Dani? A ver, la verdad que hay algo que también me motivó muchísimo, es que los directivos tienen muy claro los objetivos y tienen muy claro el horizonte, lo que buscan, más allá de las competencias que hayan de por medio, ¿no? Tienen muy claro que son un club estructuralmente en formación, y que cada día sigue creciendo, ¿no? Gonza estuvo ahí, y lo que ha crecido el complejo en estos últimos años es increíble. Lo vi ahora, lo había visto hace tiempo en selección. Y siguen creciendo, ¿no? Van a ser... ¿Por qué digo esto? Porque parte de lo que es estas clasificaciones o momentos muy buenos del club, que ya sea económico, en este caso futbolístico, que van de la mano, hay una reinversión para lo que tiene que ver en el activo del club, digamos, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si bien hay competencias, se tiene muy claro que hay algunas competencias que me preguntaron si era capaz de afrontarla con algunos jugadores jóvenes o con un porcentaje más de jugadores jóvenes, teniendo en cuenta, por ejemplo, la Copa Chile, que es un torneo hoy que de alguna manera no nos da una clasificación, lo cual lo lamento, porque históricamente siempre fue un torneo que deja algo más allá de esa fantástica Copa. Así que un poco contestándote eso, y después no se van muchos jugadores así como parece, solamente de los 5 o 6 que están terminando contrato, ya hay un preacuerdo con estos 4, de los 2, estos son 2 posibles ventas a equipos mejores, o sea, por lo tanto, podría decirte que hay más del 90% de los futbolistas que estuvieron en la temporada 2025 que van a estar, y eso lo voy viendo yo día a día, porque tengo esta conversación diaria con los directivos, y tal vez también con algunos futbolistas que quiero que sepan que yo también quiero que se queden. Hernán, y en ese escenario que marcas, por ejemplo, hoy aparece la confirmación de que el Mono Sánchez se queda en el equipo, que Galani puede ir a México, ¿y qué pasará con Bruno Cabrera, por ejemplo? Sí, ¿qué tal, Tigre? ¿Cómo andás? Sí, mira, sí, contento con lo de Diego. Sebastián es un jugador que obviamente quisiera que se quede, sin duda, porque lo conozco, porque fue un paso en la U. Lo mismo de Cabrera, lógicamente, porque al final son jugadores que anduvieron muy bien, que lo hicieron muy bien y tienen contrato vigente. Cuando son vistos por algunos jugadores, algunos clubes,
llamémonos, que lo busquen por alguna compra y sea beneficioso para el club. Siempre el club eso lo tiene muy en cuenta y mientras sea beneficioso para el club y para el jugador es súper entendible. Pero mientras no sea eso, nada, yo encantado de que se queden la mayoría de los futbolistas. Primero porque lo hicieron muy bien, después porque los conozco y porque sé que todavía pueden rendir mucho mejor. Y esa es una de las virtudes que creo que tengo yo siempre en pensar en el futbolista como crecimiento para que el equipo, el conjunto pueda ser mejor. Una de las gracias de Coquimbo el año pasado fue el rendimiento excepcional con una plantilla baja para la realidad del fútbol chileno, del orden de 120 millones de pesos. Y ahora hay que crecer, obviamente, porque necesitas un plantel más robusto y tal vez más numeroso, ¿no? ¿Cómo están las finanzas del club en términos de esa inversión que va a haber que hacer, Hernán? ¿Estás tranquilo con eso que te han dicho? Sí, ¿qué tal? Sí, mira, más allá de la tranquilidad o como tal, pero obviamente yo no puedo meter en cosas, temas económicos, pero tengo claro cómo se maneja el club. Por supuesto que hay jugadores que en estos momentos, bueno, y para que se queden, tienen que mejorar algunas de sus condiciones, y eso siempre lo está viendo el club, y lo tiene muy en cuenta, eso también me gusta porque es normal cuando hay una buena temporada y para que tus futbolistas se queden. Bueno, con Sánchez ocurrió así, por ejemplo. Con Sánchez ocurrió así, con algunos otros jugadores que ya también están arreglados, pero que todavía no se hizo oficial, digamos, pero sí, porque es normal, y eso el club lo tiene muy en cuenta y a mí me pone muy contento, porque es lógico, cuando habiendo sido futbolista, cuando vos tenés una buena temporada, querés que eso de alguna manera se vea tangible en lo que vos tenés que cobrar o en lo que diste con respecto a lo que te van a dar. Así que nada, a mí eso me pone contento, pero sobre todo el desafío, sé que hay mucho hambre de seguir logrando cosas. Me encontré con un grupo de trabajadores, porque fue todo el staff cuando fui a la presentación, el staff del fútbol profesional y el fútbol formativo, en el cual conozco mucha gente. Y con muchas ganas, muy identificado con el club, muy hincha y apasionado, y eso, y aparte a un nivel profesional muy alto. Eso lógicamente a cualquier entrenador lo motiva. Hernán, ayer veía las redes sociales del club y veía la entrevista y te escuchaba hablar del sentido de pertenencia que fuiste viendo cuando llegaste a la ciudad, sobre todo por las banderas, lo que se identifica el hincha de Coquimbo también, y ahora mucho más sobre todo con el título. ¿Estás preparado para lo que el hincha pueda, lo que pueda recibir del hincha? Me refiero porque hoy día se va a poner exigente el hincha, más allá de que es recién su primer título, pero van a venir copas internacionales. El hincha es muy pasional, no para nada racional muchas veces, sabiendo que Coquimbo no va a ir a ganar la Copa Libertadores, pero obviamente va a querer competir de buena manera. El hincha también se va a poner un poco exquisito en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, tú lo sabes muy bien, mejor que yo, ¿no? Porque yo fui del montón, pero vos fuiste top como jugador. ¿Qué quiero decir con esto? Las oportunidades y los momentos nos dan la posibilidad de decirnos si estamos preparados o no, pero cuando nosotros tenemos toda la previa y la preparación y demostramos capacidades, después, in situ, después uno cree si puede o no. Uno cree que sí, por supuesto, porque para eso voy a los desafíos y a las oportunidades, y también cree en la gente que confía en mí. Para la gente, por supuesto, es solamente que crean en uno, en que me conozcan. Una vez escuché una nota muy buena cuando llega Klopp a Liverpool y le dicen: hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo vengo de tal lado, de todo. Lo más probable es que cuando me vaya de aquí tenga una percepción diferente de mí. Y sí, seguro, porque cuando uno llega, todo está a la deriva, no se sabe qué puede pasar, puede caerle bien o no, pero cuando termine una temporada, la evaluación va a estar ahí. Yo lo que quiero es que tengan confianza en los futbolistas que están, en la capacidad de uno en cuanto al conocimiento del medio y al trabajo y al rigor que es parte de mi ADN con respecto a todo cómo ha sido mi carrera como entrenador. Te tocó dirigir a la U que peleaba el descenso. ¿Cuánto te sirve esa experiencia, Caputo, para asumir ahora Coquimbo? Bueno, la verdad que mucho. No solamente en ese momento, sino después también cuando al otro año me tocó conformar con futbolistas, que de hecho, sea de paso, perdón, pero tengo que cortar de alguna manera esta grata charla, porque estoy con
compartiendo con Walter acá, que está en la previa de su despedida. Estamos en un viñedo de una salida de un vino que va a estar pronto con su nombre. Muy bien. Entonces, nada, quiero compartir un poquito con él y su familia, que vino de España, y está mi familia también, y bueno, algunos amigos, algunos jugadores que seguramente mañana va a ver. Yo mañana me voy a poner en el arco, porque es lo único que puedo hacer, ponerme en el arco, porque atajar no atajaba antes, así que ahora menos. Así que no, nada, en definitiva, yo estoy muy contento de esta oportunidad, estoy muy contento de que sigan muchos futbolistas, porque hicieron cosas muy buenas, y sin ninguna duda creo que el conjunto hizo lograr todas estas cosas. Yo creo mucho en eso, más allá de la billetera, más allá del poder o de lo que sea. Lo que sí creo que llegamos a un lugar o a un club con mucha identificación, con mucha pasión, como muchos, o poco en realidad de aquí del país, pero muchos del mundo, de equipos que están en el puerto, que sienten esa identificación con la fuerza, con el coraje, ¿no? De lo que tiene un poco su bandera en todo caso. Así que nada, es algo que me gusta y estoy con muchas ganas de entregar todo mi máximo potencial. Lo dejamos entonces en libertad de acción para que disfrute de esa actividad junto a Walter Montillo, junto a la familia, los amigos, los compañeros. La última, Zabala, ¿se va o se queda? La verdad que el club quiere que se quede y yo también, así que ojalá que se quede, porque la verdad que es un jugador muy desequilibrante, muy bien, y él tiene muchas ganas de quedarse, así que está en eso. Nos vemos mañana en Nacional, Hernán. Muchas gracias por tu gentileza. Un abrazo para todos, cariño.